Hola, muy buenas noches. Vamos a esperar unos momentitos que nuestros hermanos del Santuario del Corazón de Amatista continúen agregándose. Bendecida noche, Marlene, Gloria, Santander, Gloria Cortés, bienvenidas, bienvenidas todas, me da mucho gusto veros. Bien, pues esta noche, esta tarde, bueno, ya son 10 para las 7. Buenas noches, amado hermano sacerdote Emía Jaime Cerda. Gracias por estar aquí. Y bueno, gracias a dos benefactores. Tenemos un Jofiel nuevo y creo que también eh, vamos a tener un Uriel nuevo. Le pedí a Tony que me trajera un Uriel. Buenas noches, Chávez, Sandra Patricia, Elsa Prada, hermano Azul, bendecida noche. ¿Cómo que noche de brujas, hermano Azul? Por Dios, hoy es noche de los vivos. Hoy es noche de los que están vivos realmente. No es noche de brujas ni noche de muertos. ¿Qué son esas cosas gringas, hermano Azul? Por favor. Vamos a continuar con Marisol Jara. Saludos, Silvia Elena. Me da mucho gusto verte que estás aquí, Silvia Elena, porque hoy te saliste del grupo del WhatsApp. Pensé que ya no ibas a regresar. Bien, vamos a continuar con la lectura del libro El hombre. Muy bien, hermano Azul, muy bien. De mago blanco, así debe de ser. Yo. Yo ya no salgo, yo ya no tengo vida social. Yo soy un monje de este santuario. Aquí vivo dedicado al altar, mi querido hermano Azul. Así que te diviertas. Yo ya estoy en edad de dedicarme a Dios enteramente, como siempre fue el deseo de mi corazón. Mi querido hermano sacerdote Rafael Francisco, buenas noches. Nelis Pérez, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Gracias por sus corazones. Gracias. Miren qué hermoso, Jofiel. Gracias a una benefactora y, bueno, tres benefactores. A un benefactor le pedí que apoyara con sus oraciones. Y a una benefactora pues ya me envió ya el recibo y le agradezco que Dios te lo multiplica, querida hermana, tú sabes quién eres. Y al otro hermano benefactor, sacerdote, por cierto, del santuario, pues él me notificó cuando yo ya había dicho que ya se había cubierto, pero con lo que enviaste, querido hermano sacerdote, que tú sabes quién eres, vamos a comprar un Uriel de este tamaño. Y pues vamos a comenzar, solamente quiero dar el aviso, no sé si Tony ya dio el aviso, porque Tony andaba a las carreras, porque él tuvo que ir rápidamente y volando
a la plaza comercial para conseguir un arcángel Jofiel, pero de todas maneras voy a dar el aviso en el WhatsApp. Buenas noches, mi querida Marlene Matiz, ya te saludé. Mi querida hermana Jenny Granda, muchísimas gracias por estar aquí. Apenas yo del aviso en el WhatsApp, comenzamos la lectura del libro El hombre, su origen, su historia y su destino, dictado por la Gran Hermandad Blanca y compilado. Pues sí, Tony cumplió. Muy bien, Tony. Gracias. No sé si Tony va a estar presente, no creo, porque él tiene su esposa y sus hijos. Y bueno, no le exijo mucho. Gladys, un abrazo de luz, querida Gladys. Este libro, como les venía diciendo, que fue dictado durante 10 años a través del diario del Puente a la Libertad, cuya mensajera es Geraldine Inocente, la hoy conocida como amada maestra ascendida Lady Miriam, complemento femenino del amado maestro El Moria. Pues es una magistral obra de síntesis y compilación, de concentración de todas las enseñanzas del Puente a la Libertad que fueron dictadas durante 10 años, durante toda la década de los 1950. La producción literaria del Puente a la Libertad es monumental. No obstante, muchas veces Geraldine Inocente calificó esta obra como cuando decía, estamos escribiendo una Biblia, una nueva Biblia para la nueva era. Incluso tiene más páginas que la Biblia. Y pues Bernard Schröder, que es, porque vive, que es un enamorado de las enseñanzas de los maestros ascendidos, pues después de haber rescatado todo este material, se dio a la tarea de unir los discursos de los maestros ascendidos. Y alguien acaba de enviar también su donativo. ¡Ay! Gracias, querida hermana. Pero hermana, ya avisé que... ¡Ay, gracias! Gracias, amorosamente. Después hablo contigo, querida hermana. No digo tu nombre por respeto. Gracias, gracias. Amorosamente también para ti. Ya hablamos, ya hablaré contigo, pero ya el Jofiel ya está cubierto, aquí está, gracias. Bueno, lo que me acabas de enviar, querida hermana, que acabo de recibir la notificación, me va a servir para comprar el Gabriel, porque me hace falta chamuel de este tamaño, ya lo tengo. El Zadkiel, pues lo tengo de tamaño gigante. Solamente me falta Gabriel y Rafael, porque los chiquititos pues los voy a mantener en el altar, pero pues ahora estos grandes, yo creo que nuestro altar se merece tener un arcángel más grandecito, ¿verdad? Está adorable este Jofiel, gracias a los benefactores, muchas gracias. Y Miguel, el arcángel Miguel, que fue el primero que llegó al santuario, que me lo regaló mi mamá, que es chiquito, ese va a permanecer chiquito, pero voy a mandar a imprimir la fotografía de Miguel y la voy a enmarcar
iba a estar junto a los demás cuadros, junto con el otro cuadro que ya me envió el amado maestro no ascendido Alejandro Madrigal, que por cierto ya debe estar empezando su curso, porque él comienza a las 7. Los que deseen cambiar el canal y pasar al curso del maestro Alejandro Madrigal son libres de hacerlo. Pues él cambió su horario y yo me había adecuado al horario de él de las 8 de la noche. Pero bueno, vamos a ver qué ajuste hago. Hoy no me fue posible empezar a las 6. Quizá la próxima semana yo comience a otra hora en la que nos dé tiempo de ver. Sin embargo, voy a tratar de hacerlo más breve para apoyar al maestro Alejandro Madrigal, aunque sea un ratito. Así que vamos más rápido. Análisis del relato de Platón. Platón y Solón. Platón da una descripción científicamente detallada que es internamente consistente y puede ser verificada. A diferencia de los mitos y las leyendas que incluyen algunos de los patriarcas bíblicos, hay para la Atlántida una evidencia tan sólida como la hay por los demás puntos de la prehistoria. Actualmente no sé si han visto los documentales del National Geographic. Cada vez se encuentran más evidencias de una posible rescate de la Atlántida. Esto ya lo habían pronosticado los maestros a la Gran Hermandad Blanca, autora de estas enseñanzas, y ahora la ciencia pues lo está descubriendo, aunque bueno, ya lo sabíamos desde los años 50. La evidencia va tan lejos para probar que Platón era un cronista objetivo. Él describe un pueblo educado, culto y relativamente rico. Muchas partes del relato de Platón pueden ser equiparados con descripciones de Egipto antiguo y Perú. De hecho, en algunos aspectos, su relato se queda corto en cuanto a la descripción de la grandeza atribuida a estos países, según las dan Heródoto y Prescott. La vida de Solón, libro de Plutarco, es el comienzo de la tradición griega históricamente verificada para la Atlántida. Está mejor documentada que muchos otros hechos que han sido aceptados mediante investigación histórica oficial. Según Plutarco, entre los años de 571 y 562 a.C., Solón viajó a Egipto y su primer destino fueron Sais y Heliópolis. Allí recibió información de parte de Sonchis, quien fue un sacerdote de Sais, y Xenofis, así como de un sacerdote en Heliópolis. Este sacerdote, que 9.000 años atrás se había interrumpido en la relación con los egipcios, con las tierras al oeste, y que el lodo había hecho impasable el mar después de la destrucción de la Atlántida debido a los terremotos. Solón continuó su viaje entonces y visitó Chipre. Allí fue recibido por el rey Filochipre. En honor a los logros de Solón, el nombre de una ciudad en Chipre fue cambiado de Epí a Soloi. El filósofo Proclo
de fecha de nacimiento del 412 al 485 después de Cristo, nos dice que 300 años después del viaje a Egipto, esto es como hacia el 260 antes de Cristo, un griego por nombre Crantor vino a Sais y dijo allí y vio allí en el templo de Neit una columna completamente cubierta de jeroglíficos en la cual estaba registrada la historia de la Atlántida. Estudiosos tradujeron los jeroglíficos para Crantor y él atestiguó que su traducción cotejaba en su totalidad con el relato de Atlántida de Platón. ¿Estará esta inapreciable columna todavía oculta y preservada en la lama del Nilo, esperando a ser descubierta? Esperemos que sí, y que nos toque a nosotros en esta encarnación ser testigos de su descubrimiento por parte de los investigadores. Algunos desacreditan a Platón, argumentando que fabricó los diálogos de Timeo y Critias para adelantar sus ambiciones personales. En lo personal creo que ese punto de vista es absurdo. ¿Por qué una persona que pertenecía a una de las familias más distinguidas de Atenas, que se desempeñaba como presidente de la academia, la más prestigiosa de las universidades, habría de escoger la ocasión del festival de la diosa de la verdad y en presencia de su amado maestro Sócrates, narrar un cuento de hadas? Porque habría de traer una falta de respeto potencial a Sócrates, Critias, Dropidas y Solón, todos quienes tienen un sitial en la historia. Según el diálogo de Platón, el mismísimo Sócrates creía en el relato del sacerdote Quesais, porque dice que no es una mera leyenda, sino una acción verificable, lo que Solón recordaba. Ubicación y tamaño de Atlántida. Examinemos las afirmaciones de Platón en cuanto a la ubicación geográfica de Atlántida, su tamaño y el alcance de su imperio. Parece razonable afirmar que, de existir un testimonio escrito concerniente a una civilización del pasado remoto, dicho registro se referiría al último estado de dicha civilización, no a sus inicios. Si asumimos que los dictados de los maestros ascendidos son verdaderos y correctos, entonces la Atlántida de Platón, en verdad, se refiere a su último vestigio llamado Poseidonis por los maestros. Los maestros llamaron Poseidonis a este último vestigio de la Atlántida. Elena Petrovna Blavatsky dice lo mismo. En su libro La doctrina secreta, ella afirma que el relato de Platón se refiere a Poseidonis. Blavatsky afirma que Platón era un iniciado. La Orden Rosacruz dice algo similar. A Platón se le identifica como iniciado en una temprana escuela de misterios. Si Platón era definitivamente un iniciado, entonces hubiera sido su solemne deber descorrer el velo de la verdad contenida en su registro. El registro fue presentado en la forma de una alegoría, de una obra de teatro. En cuanto a la ubicación de Poseidonis, prácticamente no cabe duda de que la isla estaba ubicada en el Océano Atlántico. La descripción de Platón es muy clara en este punto.
La mayoría o todos los escritores antiguos concurren en que las columnas de Heracles, a veces llamadas columnas de Hércules, son idénticas al estrecho de Gibraltar actual. La descripción que se refiere al verdadero océano en comparación con un puerto, esto es al Mediterráneo, mucho más pequeño, y a la referencia del continente americano como que rodeaba el verdadero océano, es tan clara que no debería necesitar comentario adicional alguno. Platón afirmó que la isla Poseidonis era más grande que Libia y Asia juntas. Los antiguos historiadores llamaban Asia al área que hoy conocemos como Asia Menor. Un mapa preparado por Heródoto de 1484 del 484 a 424 antes de Cristo mostraba la entonces conocida área del mundo en un mapa de forma circular. El Mediterráneo aparece en el centro, al norte de este aparece una parte de Europa, luego podemos notar una parte de Noráfrica incluida, y a saber, la Asia Menor actual. Según Otto Muck, un ingeniero alemán, quien tiene 2000 patentes y es autor de Secretos de Atlántida. El mapa de Heródoto se parece mucho a un mapa más antiguo hecho por los caldeos. Esto se menciona en uno de estos documentales del National Geographic. ¿Qué pensaban del tema de la Atlántida los historiadores antiguos? Aelian, en su Varia Historia, afirma que el historiador griego Teopompo del 400 a.C. registró una entrevista entre el rey Midas y Sileno, en la que este último se refirió a la existencia de un continente allende las fronteras de Europa a Libia y Asia. Una historia del año 50 a.C., menciona en su libro segundo que un hombre llamado Poseidonio afirmó allá por el año 150 a.C. que la Tierra, como se le conocía, había cambiado en elevación, que el relato de Platón no debería ser considerado ficción y que un continente como el de la Atlántida bien puede haber existido y desaparecido. Pomponio Melia, un historiador del año 80 después de Cristo, expresamente afirmó en su libro que Atlántida existió. Diodoro Sículo, un historiador que vivió durante la época de Julio César, relató que los fenicios descubrieron una isla grande en el océano Atlántico, más allá de los pilares de Hércules. A varios días de navegación de la costa de África, en la isla abundaba toda índole de riquezas. La tierra era muy fértil, había ríos, montañas y bosques. La pesca y la caza existían en gran abundancia, el clima era suave y los árboles producían fruto en todas las estaciones del año. Era la costumbre de la gente retirarse durante el verano a magníficas casas de campo que se levantaban en medio de bellos jardines. Según Spencer, la antigua ciudad de Cartago, cerca del mar Mediterráneo, fue trazada con un patrón similar al de la ciudad real descrita por Platón.
Cartago tenía una ciudadela en una colina circundada por zonas de agua y tierra, un canal que llevaba al océano y puentes sobre los canales que separaban las zonas de la tierra. Había un rompeolas que protegía la entrada al puerto. Ignatius Donnelly, congresista de Estados Unidos durante 8 años y autor del libro Atlántida, el mundo antediluviano, concluye que la descripción contenida en la narración de Platón acerca de las montañas circundantes que protegían la planicie de los vientos del norte se refiere a los picos actuales de las Azores, considerando que las actuales montañas pico tienen una altura de 6.000 metros. Antes del hundimiento de Atlántida, esos picos deben haber sido verdaderamente majestuosos, y la narración de Platón en cuanto a las montañas de una altura que no se ve hoy parece factible. Donnelly, Moog, Spencer y el Dr. Paul Schleiman, nieto del descubridor de Troya, todos ubican a Poseidonis en o cerca de Dolphin's Ridge y utilizan los Azores como una frontera oriental. Libros publicados en Centroamérica y luego traducidos por de Bourbourg afirman que una parte del continente americano se extendía originalmente al Océano Atlántico. Los libros mencionan que la parte que se extendía por el océano fue destruida como resultado de 3 catástrofes principales. Según Ixtlilxóchitl, los ancestros de los toltecas en México ocuparon el mundo en la tercera era, viniendo en navíos o barcazas desde Oriente. Robert Stacy Judd, autor de Atlántida, Madre de Imperios, cree que los mayas eran descendientes directos de los atlantes. Proclo cita al escritor Marcelo, quien se refería a las islas en el más allende el estrecho de Gibraltar, diciendo que los habitantes de una de las islas habían aprendido de sus ancestros acerca de una existencia de una isla extremadamente grande llamada Atlántida, la cual imperó durante mucho tiempo sobre todas las islas del Atlántico. Platón dijo que había un gran imperio que desenfrenadamente hizo la guerra a Europa entera y que dominaba Noráfrica hasta Egipto y Europa hasta Italia. Además, Poseidonis imperaba sobre partes del continente que rodeaba el verdadero océano. Su poder le posibilitaba procurar sus necesidades en sus colonias. Estas afirmaciones muestran el poder de Poseidonis sobre otros países. Nos hace recordar una de las afirmaciones que aparecen en Misterios Develados acerca del viaje que durante una encarnación anterior hizo Guy Ballard en dirigible desde Atlántida hasta las minas de Yellowstone. Donnelly cree que las partes de América que se refiere Platón son Centroamérica, Perú y el Valle del Mississippi, ocupado por los constructores de montículos. Moog muestra el predominio de Poseidonis sobre la parte oriental de Estados Unidos, Centroamérica y partes de Sudamérica,
principalmente la región de Amazonas y Perú. Recursos naturales. Platón describe edificios de piedra blanca, roja y negra, rocas de lava negra, así como piedra roja y blanca pueden encontrarse actualmente en las Azores. Igual ocurre con la descripción de Platón de las aguas termales, las cuales abundan en las Azores. Platón habla de un uso abundante de oricalco, cobre de montaña. Describe un pilar de oricalco en el templo de Poseidón. Para finales del siglo XIX se descubrió en Coligny, Francia, un pilar de oricalco como el que había en el templo de Poseidón. Esto se puede verificar en la historia de Atlántida de Lewis Spencer. En Gran Bretaña y Francia, los relatos históricos tempranos hablan de un país partido en cantones, gobernados por reyes, y que tenían un sistema de servicio militar que prescribía las reglas bajo las cuales se reclutaba a los soldados de a pie, a los aurigas y a los honderos, precisamente como las dio Platón, Spencer. Basándonos en los detalles que dio Platón de la organización de las Fuerzas Armadas Atlantes y de la gran planicie al sur de la isla, Mook estima que había aproximadamente 1 millón de hombres en armas, con una población total de 40 a 60 millones. Culto al dios Poseidón. Platón no inventó el nombre Poseidón. El culto a Poseidón era universal en las primerísimas eras de Europa. Heródoto nos dice que los griegos recibieron su conocimiento de Poseidón de parte de los libios, quienes siempre lo habían honrado. El doctor Babijón se refiere al hecho de que durante la época romana a los habitantes de Noráfrica Occidental se le conocían como atlantes, quienes le dieron a los egipcios el conocimiento de su culto a Neptuno. Según muchos escritores, los nombres de Neptuno y Poseidón se refieren al mismo individuo. Las primeras razas en ambos hemisferios adoraban a un solo Dios y creían en la reencarnación. El culto al sol prevalecía entre los cromañones, los acadios, los egipcios, los vascos, los peruanos, los panameños, los indios americanos, los toltecas, los aztecas y los mayas, en otras palabras, en ambos lados del océano Atlántico. La religión de los atlantes, según nos lo indica Platón, era pura y sencilla. No hacían más sacrificios que de frutas y flores, adornaban al sol como el dador de toda vida. En Perú solo se adoraba a una deidad y se honraba al sol como su representante. Quetzalcóatl condenaba todo sacrificio que no fuera de frutas y flores. Tal era el caso originalmente en Egipto. Todos los templos erigidos allí estaban dedicados al sol. Allí estaban el sol recibía el nombre de Ra. Así los egipcios adoraban solo a un dios. En Perú, el Festival del Sol se llamaba Rami. Diodoro Sículo nos da otro relato de los atlantes. Afirma que la genealogía de sus dioses no difiere mucho de la de los griegos. Sigue diciendo que los atlantes habitaban un rico país que bordeaba el océano
y se destacaban por su hospitalidad para con los extranjeros. Alardeaban de que los dioses habían nacido entre ellos y afirmaban que Urano era su primer rey, que él civilizó a la gente, que la hizo vivir en ciudades y arar la tierra. Bajo su dominio tenía la mayor parte del mundo, especialmente la que estaba hacia el oeste y el norte. Los hijos de Urano eran Atlas y Saturno. Atlas fue el primero en descubrir el conocimiento de la esfera, de donde surgió la leyenda de que llevaba el mundo sobre sus hombros. Fecha del cataclismo. Platón afirmó que un sacerdote egipcio le dijo a Solón que la destrucción de Atlántida había ocurrido 9000 años atrás, dando así la fecha de 9600 a.C. En las cartas de los Mahatmas a A.P. Sinet, el maestro Kutumi afirma que la fecha dada por Platón no era una fecha caprichosa, ya que los egipcios habían preservado cuidadosamente sus registros durante milenios. Hablaban únicamente de Poseidonis y ni al gran legislador griego le revelaron su cronología secreta. En la carta 23b, Kutumi le asignó la fecha de 9564 a.C. al cataclismo de Poseidonis. Las cartas de los Mahatmas originales están bajo custodia del British Museum de Londres. También en dicho libro, Kutumi afirmó que considero que la corroboración de la tradición y la historia presentada por Danelli está en gran medida correcta. Spencer ofrece las siguientes fechas para los diferentes cataclismos que eventualmente destruyeron la totalidad de Atlántida, concretamente 20.000 a.C. a 14.000 a.C. y 10.000 a.C. Pues sí, hace ya muchos miles de siglos. Muchos geólogos consideran que hay una relación entre cambios en los polos magnéticos y las catástrofes naturales principales. Hapgood suscribe esta teoría y realizó un estudio detallado de este tema. Dijo que los períodos de mayores cambios en los polos geomagnéticos ocurrieron durante los siguientes períodos. 1. Del 78.000 al 73.000 a.C. 2. Del 53.000 al 48.000 a.C. en el año 28.000 a.C. 4. Del 15.000 a.C. al 10.000 a.C. El doctor Singh indica que la fecha para una inversión del campo magnético de la Tierra fue el año 10.376 a.C. A esto último se le denomina el volteado magnético Gutenberg. El profesor Emiliani concluyó que en el año 9600 a.C. ocurrió un antiguo diluvio basándose en la tasa de crecimiento de la foraminera, un microorganismo marino que se encuentra en los sedimentos del océano. Veamos qué horas son.
Bien, vamos con el maestro Alejandro Madrigal, aunque sea una media hora. Mañana continuamos con este libro. Sí, todos ya se fueron con el maestro Alejandro Madrigal, solamente somos 9. Pero vamos con el maestro Alejandro. Mañana continuamos con este libro. Yo también quiero ver al maestro Alejandro. Gracias, ya adelantamos un poquito, pero vamos a seguir viendo este libro durante toda la semana. Así que bueno, vamos con el maestro Alejandro para que vea que lo queremos mucho también. Hasta mañana.